Hola, hola, bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura de la Biblia. Estamos leyendo este hermoso libro de Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Un libro hermoso donde hemos aprendido, donde Dios ha hablado a nuestras vidas, donde nos hemos familiarizado con todo lo que aquí está escrito y seguimos avanzando. Con la ayuda de Dios seguimos. Y ahora vamos a empezar el capítulo 9 del libro de Juan. Así que como siempre te digo, prepárate para escuchar la voz de Dios. Acerquémonos a Dios siempre con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a escuchar su voz. Además, algo que tenemos que tener muy presente a la hora de leer la Biblia, debemos encontrar a Dios, debemos encontrar a Jesús aquí en la palabra. Debemos tener nuestro oído afinado para escuchar la voz de Dios. No solamente leer por leer, sino que realmente intentar retener lo que podamos, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Yo sé que no todo lo vamos a memorizar, no se preocupen, es que sería mucho, ¿verdad? Para memorizar en un mismo momento. Pero lo que sí podemos lograr y conseguir es poder retener algo de su palabra y poder aplicarlo. Y así poco a poco vamos a ir avanzando. Lo importante es que separamos este tiempo intencionalmente para buscar a nuestro Dios, para buscarlo en oración, para buscarlo a través de su palabra, porque es muy importante. Gracias a todas las personas que están viniendo aquí al canal, que se están suscribiendo. Gracias por cada me gusta que le dan al video. Créanme que es de bendición para mí. Gracias por sus comentarios, por sus testimonios. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y estoy muy agradecida con Dios por todo lo que está permitiendo, por todo lo que está haciendo. Te quiero decir una cosa. Si tú quieres, yo dejé aquí un video que es corto sobre una guía de lectura bíblica que algunas personas me la han pedido. Si quieres esa guía, tienes que ir a buscarme a mis redes sociales. Ahí tienes en mi perfil, tienes un enlace chiquitito que se ve, pero es pequeño. Está en el inicio del canal y dice como Linktree, creo que dice algo así. Y pone mi nombre, creo. Entonces tú le das clic ahí y al entrar ahí está mi Instagram, puedes seguirme ahí en mis redes y entonces me escribes por ahí y yo te envío el enlace para que puedas descargar la guía. Sin más, vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Padre, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite, Señor, venir a tu presencia, Señor, acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias por nuestra salvación, por ese regalo tan inmenso, Dios mío. Gracias por ese sacrificio, Jesús, por haber tomado mi lugar en esa cruz. Te pido, Señor amado, que me ayudes a poder valorarlo cada día de mi vida, Señor. Te pedimos, Señor amado, que abras nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales a tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a retenerla, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios mío, hayan sido de palabra, de hecho o pensamiento, Señor. Perdónanos aún de los que nos son ocultos, de los que no somos conscientes que hemos cometido, Señor. Queremos, Señor, acercarnos a ti sin estorbo, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo de lectura en tus manos. Dios mío, me presento delante de ti, pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, y prepara los corazones, Señor, de mis amados hermanos que van a estar viendo este video y haciendo esta lectura, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Sin más, vamos a empezar. Este capítulo tiene varias divisiones, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces, en este vamos a ver como dos partes. Dos partes de este capítulo serían del versículo 1 al versículo 12, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y aquí podemos ver la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Y la segunda parte de este video iría del versículo 13 al 23. Serían como dos secciones que vamos a ver en este video. Vimos en el capítulo anterior, en Juan capítulo 8, que Jesús había confrontado a los fariseos con la verdad de quién es Él. Y Él terminó diciendo, antes que Abraham naciera, yo soy. Eso lo vimos en Juan 8:58. Esto provocó que intentaran apedrearlo. Acuérdense que como no les gustó lo que Jesús les estaba diciendo, y dijimos en nuestra lectura anterior que a veces las personas cuando se quedan sin argumentos ya no saben qué decir, intentan agredir, intentan ofender, van a lo más fácil. Yo no sé, como les decía, si les ha pasado que a lo mejor estás hablando con alguien y ya no sabe qué decirte porque quizá lo que tú le estás diciendo es una realidad que no le está gustando, entonces ya se quedan sin argumentos y lo que hacen es atacar.
Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Jesús les estaba dejando claro quién era y como ya no sabían qué decirle, ni qué replicarle, ni nada, ellos intentaron apedrearlo. Ahora, en el comienzo del capítulo 9, vemos que Jesús se detiene ante un hombre ciego de nacimiento. Este capítulo no trata solo de una sanidad física, y eso es lo que tenemos que entender hoy, sino de una enseñanza profunda de la luz, la fe y la verdadera visión. Por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿verdad? Tenemos visión correcta, vemos todo físicamente hablando, pero muchas veces hay personas que tienen visión, que son sanas, que no tienen ningún tipo de problema, pero viven en ceguera espiritual. Entonces, esa es la profundidad de este tema, que no solamente hablamos de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual. Y vamos a leer del 1 al 5, y dice así: al pasar Jesús, o sea, cuando aquí ellos se fueron, intentaron apedrearlo, pues aquí se ve que Jesús siguió su camino y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí Juan nos da este dato. Pudo haber dicho un hombre ciego, pero dice un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Aquí podemos ver en el versículo 1, dice Jesús vio. No fue el hombre que vio a Jesús, sino fue Jesús el que vio al ciego. Y esto nos hace ver que Jesús tiene su mirada puesta en nosotros. Como dice su palabra también, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí puede ser, este hombre vino a Jesús, pero Jesús lo vio primero. Y eso pasa con nosotros también. Jesús tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Son datos que son importantes a tener en cuenta. Y dice ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y es una pregunta que, aunque aquí vemos que fue hecha hace siglos, sigue surgiendo hoy en nuestra actualidad. Y nos preguntamos por qué algunas personas sufren desde el nacimiento. ¿Será castigo de Dios? ¿Será culpa de alguien? ¿Será que sus padres hicieron algo malo? Pero aquí vemos cómo Jesús responde en este caso. Continuamos versículo 3. Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí Jesús no está diciendo que ellos sean santos y que no tengan pecado. Claro que sí, todos los humanos somos pecadores. Aquí se está refiriendo que el motivo por el que los discípulos le preguntan, lo ven ciego y dicen, ¿quién pecó? Jesús les dice, ninguno pecó. Está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada cosa, para cada situación. Y muchas veces, como comentábamos, nos hacemos estas preguntas cuando vemos que alguien tiene un hijo y lastimosamente le nace con algún problema, o vemos a alguien enfermo, o vemos a alguien pasando sufrimientos, enfermedades, situaciones adversas. Empezamos, ¿verdad?, a querer cuestionar, a preguntar, a lo mejor ese es un pecado que están pagando. Incluso las mismas personas se han llegado a preguntar, porque he escuchado casos de qué hice, qué pecado estoy pagando, por qué me está pasando esto, pero no necesariamente, o sea, no diría yo, no es porque sea por un pecado o por algo que tengas que pagar. Aquí los discípulos ven a este hombre ciego y enseguida hacen una suposición. Es lo que están haciendo, es suponiendo que la ceguera es castigo por pecado. Están suponiendo, pero además están juzgando, ya están señalando. Aquí, ¿quién de ellos es el pecador, no? Esta era una creencia común en aquella época. Se creía que cuando las personas sufrían o padecían algo, ellos creían que era porque estaban pagando algún pecado. Y vemos el comentario del versículo 2, dice, el sufrimiento no siempre es un resultado directo del pecado de una persona. O sea, no es así, no tenemos por qué pensar de esa manera. El comentario del versículo 3 dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él, a veces Dios permite que las personas sufran para que puedan experimentar su misericordia y su poder al liberarlas. Él quiere mostrar su poder, su obra, su mano poderosa moviéndose a favor de la persona. Y aquí vemos la respuesta de Jesús. Él no ve al hombre como un problema o una culpa, sino como una oportunidad para mostrar la gloria de Dios, para mostrar la gloria de su Padre, del que lo había enviado. Así que tengamos presente esto, cualquier situación difícil, situación adversa que estés pasando, es porque Dios probablemente está tratando contigo, quiere mostrarse a ti, te quiere abrir los ojos, quiere que tú sepas
lo que Él es capaz de hacer a través de esa situación difícil que estás atravesando, para que sus obras sean manifestadas a través de ti, para que tú seas un testimonio vivo de lo que Él es capaz de hacer. Si hoy estás atravesando una situación difícil, recuerda que Dios va a manifestar su gloria, su obra, su mano poderosa a través de ti, a través de tu testimonio. También algo que me gustaría comentar es que vemos a los discípulos cómo empiezan a hacer esta pregunta, ¿verdad? Y a veces nosotros actuamos también así. Queremos ya hacer nuestras propias conclusiones y empezamos a juzgar y a señalar sin saber la situación de cada persona. Entonces esto también nos enseña a no actuar de esa manera, a no hablar a la ligera, a no pensar a la ligera mal de otras personas. No sabemos la situación de las personas, cada familia, cada persona tiene sus problemas, tiene sus cosas, ¿verdad? Y nosotros no somos quien para estar cuestionando. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En los tiempos antiguos, las personas aprovechaban la luz del día para trabajar. Y en la noche, pues ya todos iban a sus casas, ya no se podía hacer nada porque ya había oscurecido. Y aquí también podemos ver esta explicación. Mientras es de día, el tiempo que Jesús pasó aquí en la tierra, la noche, se refiere al momento de su crucifixión y la muerte de Jesús. Nosotros, porque aquí dice nosotros, ¿verdad? Nosotros indica que Jesús da participación a sus discípulos en la obra de Dios. Aquí está haciendo él una declaración. Mientras es de día, aprovechemos. Mientras es de día, aprovechen que Jesús está ahí presente, ¿verdad? Luego la noche vendrá. Quiere decir cuando Él sea crucificado y nadie podrá trabajar. Como dice también su palabra, me viene ahora, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Así que busquemos al Señor mientras podamos encontrarlo, porque vendrá un momento, vendrá la noche, donde nada ni nadie podrán trabajar, donde ya no podremos hacer nada y será demasiado tarde. Así que hoy es el tiempo, este es el tiempo para buscar y acercarnos al Señor. Versículo 5 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Aquí lo vuelve a decir. Recordemos que ya lo dijo en el capítulo anterior, en el 8, versículo 12, donde dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos cómo conecta su identidad como la luz con la que va a hacer por este hombre. Sacarlo literalmente de la oscuridad a este hombre que era ciego. Sacarlo de la oscuridad física y espiritual. El comentario dice, yo soy la luz del mundo. El segundo de los 7 yo soy. Este es el segundo de los 7 yo soy que aparecen en este libro de Juan. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Muchas veces cuando alguien pasa por una dificultad, pensamos que algo malo habrá hecho, como habíamos comentado, pero Jesús nos enseña que el sufrimiento no siempre es castigo, sino que puede ser parte del plan de Dios para mostrar su poder. Así que, ¿cómo aplicamos? Pensando, sabiendo, interiorizando esto en nuestra mente. Todo sufrimiento, lo que sea que estemos pasando, Dios tiene el control de todas las cosas y forma parte de su plan para mostrar su poder. Lo podemos aplicar también no enfocándonos en buscar culpables cuando hayan diferentes situaciones adversas, sino buscar a Dios en medio del dolor, porque eso es lo que a Él le agrada. Ver que sus hijos, a pesar de que estén sucediendo cosas y no las entendamos, aún así lo buscamos, aún así oramos, aún así adoramos, porque pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, porque nosotros suframos o estemos pasándolo mal o estemos cuestionando a Dios, enojados en muchas ocasiones con Él, ¿verdad? Porque a veces no vemos la respuesta. Dios no deja su trono, Él no deja de ser Rey de reyes y Señor de señores. Así que en vez de enfocarnos en los culpables, busquemos a Dios. En vez de preguntarnos por qué me está pasando esto, porque somos muy buenos a veces también para victimizarnos, solo a mí me pasan las peores cosas. En vez de eso, comencemos a decir, Señor, ¿cómo quieres usar esto para mostrar tu gloria? ¿Cómo quieres usarlo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? En vez de decir por qué, digamos para qué. Preguntémosle para qué, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Continuamos versículos 6 y 7. Dice, habiendo dicho eso, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Siloé quiere decir enviado. El ciego fue y se lavó y regresó viendo.
El comentario dice que este versículo puede ser como alusión, quizá puede hacer una referencia a la obra creadora de Dios en Génesis 2:7. El creador aquí vemos que vuelve a crear. Aquí vemos que Jesús hace algo simbólico, mezcla saliva y tierra para formar barro, lo que pone en los ojos del hombre. Jesús aquí está creando algo nuevo, no solamente curando, Él está creando algo con propósito para su gloria y para su honra. Luego le dice que vaya a lavarse al estanque de Siloé, y esta es una referencia directa a Jesús, que es el enviado del Padre. El estanque, el enviado, Jesús creando, y que se lave con agua. Y el agua es simbolismo de vida, ¿verdad? Que como dice aquí, leímos en los capítulos anteriores, el que tenga sed de mí, venga y beba. Entonces aquí vemos una actuación simbólica, pero real, de Jesús creando una vez más, creando algo nuevo. Y miren una cosa importantísima, el ciego no hace ni una sola pregunta, simplemente obedece. Y al obedecer, recibe su milagro. Porque yo me pongo a pensar, si nos pongámonos nosotros en esta situación, diríamos, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué con saliva? Ay, no, qué asco, ¿no? ¿Por qué con lodo? ¿Por qué me tengo que ir a lavar aquí? ¿Por qué no mejor me limpio con esta servilleta, con este trapo que tengo aquí? ¿Por qué no mejor me limpio con algo aquí más cerca? Y empezamos, ¿verdad?, a hacernos como los sabios en nuestra propia opinión. Este hombre está viendo que quizás algo que no es usual. Y es que tenemos que ponernos en esta situación y meternos en la historia. Algo que no es lo común, pero él lo hace sin refunfuñar, sin decir ni una sola palabra. Él va y lo hace, y por su obediencia recibe la bendición, recibe su milagro. A lo largo de que leemos la palabra de Dios, miren, yo se los digo, a lo largo de lo que he ido leyendo, la he ido estudiando, me he podido dar cuenta que Dios, en cada historia casi, nos demanda obediencia. Y obedecer cuesta, obedecer a veces duele, obedecer a veces es complicado. A mí me pasa muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Obedecer cuesta, pero eso es lo que Dios nos demanda, obediencia y fe. Este hombre no cuestionó, no titubeó en ningún solo momento, no dudó. Y miren que ahora me viene ese versículo de Santiago que dice que no seamos como las olas del mar, que él cuando duda de algo es como las olas del mar que van y vienen y van como una marioneta, que no tienen destino, no tienen ni punto ni nada, van así, como que les da igual. No dudemos. Y este hombre no dudó y regresó mirando. El comentario de David Guzik dice, Jesús podría haberlo sanado con una sola palabra, pero escogió hacerlo así para mostrar que Él no solo repara, sino que también forma, moldea y transforma con un toque personal. Tenemos un Dios creativo, Jesús es creativo, así que esto es muy importante. ¿Cómo podemos ver aquí una aplicación clara a nuestra vida? Jesús puede actuar de formas inesperadas. A veces no entendemos sus métodos, pero la fe se muestra obedeciendo, incluso cuando no comprendemos todo. ¿Cómo podemos aplicar directamente esta palabra a nuestra vida? Cuando Dios te dé una dirección, no esperes entender cada detalle. Haz lo que Él te pide. Muchas veces, ay Dios mío, pero ¿y esto? ¿Pero será que es esto? ¿Será que quiere esto? ¿Será? No esperes a entenderlo todo. Si tú estás segura que Dios te está hablando, si estás seguro que es la voz de Dios, hazlo, no cuestiones. Por ejemplo, quizás te pide reconciliarte con alguien. Quizás sientes en tu corazón que te está diciendo eso, o amaneciste un día pensando en una persona o en que tienes que arreglar esta situación o la otra. Eso es la voz de Dios hablándote. Así que quizás te pide eso, ¿verdad? Pues tienes que obedecer. Quizás te pide dejar un hábito, comenzar a servir en tu iglesia. No esperes que todo tenga sentido, solamente obedece y verás resultados. Continuamos versículo del 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 9. Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy, decía. Entonces les decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11, él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Versículo 12, ¿dónde está él?, le preguntaron, y él les dijo, no lo sé. Aquí vemos que el milagro de Jesús fue tan notorio que todos comenzaron a comentar.
Algunos sí creían que era el mismo hombre y otros no creían. Y yo aquí me pongo a pensar, para que lo miraran tan diferente, es que él había recibido una vista física y también espiritual, que hasta le había cambiado su rostro, hasta le habían cambiado sus facciones, ¿verdad? Y eso pasa, tú si ves a una persona que antes era de una manera y ahora es de otra, por el toque, por la presencia de Dios, es porque la presencia de Dios cambia y transforma todo y produce un cambio de adentro hacia afuera. No es superficial, no es solamente por encima, hay un cambio diferente, hay algo en la vida de esa persona. La reacción aquí de la gente nos enseña cómo actúan muchos ante una vida cambiada, cómo actuamos a veces ante una vida cambiada. El cambio es tan impresionante que la gente no lo cree. Algunos piensan que es otra persona, pero el ciego da su testimonio claro y sencillo. Esto hice yo y ahora veo. Dice, lo hizo Jesús, yo lo hice y ahora puedo ver. Él estaba contando las maravillas que Dios había hecho en su vida. Él aún no conoce a Jesús porque dicen, ¿a dónde está? ¿Quién te lo hizo? Dice, el hombre que se llama Jesús. ¿Y a dónde está? No lo sé. Él aún ni conocía mucho a Jesús, ni sabe a dónde está, pero ya comienza a dar testimonio de lo que vivió. Y esto nos habla a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nosotros vemos que Dios obra a nuestro favor. Tenemos tantos testimonios. Hemos podido ver la mano de Dios en tantos momentos de nuestra vida y aún así seguimos callándonos el testimonio. Aún así hay personas que se avergüenzan del evangelio, que se avergüenzan, que ocultan su fe, habiendo hecho Dios tantas cosas una y otra vez. O hay personas que ven la mano de Dios obrando en su vida y todavía están pensando, bueno, es que tengo que ir a la iglesia, bueno, es que quiero ir, sí, porque Dios es tan bueno conmigo que yo tengo que dar ese paso, pero no lo dan. Y este hombre, con un pequeño toque de la presencia de Dios, él ya estaba dando testimonio, él ya estaba contando lo que había ocurrido en su vida. Aquí podemos ver una aplicación clara. Cuando Jesús hace algo en tu vida, no te lo quedes, cuéntalo. Cuéntalo, si tienes que contarlo compartiendo un versículo, si tienes que contarlo en tus redes, si tienes que contarlo en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad, con tus cercanos, cuéntalo, no te lo calles. Tu testimonio puede parecer sencillo, pero es poderoso. Quizá lo que a ti te ha pasado, lo que Dios ha restaurado en ti, otra persona necesita escucharlo para activar su fe y para creer en Jesús. Un ejemplo, ¿cómo podemos aplicar esta palabra? Si antes eras una persona llena de ira y ahora tienes paz, dilo. Si antes estabas vacío y ahora tienes propósito, dilo. Si antes tenías celos y ahora Dios te libró de eso, dilo, porque tu testimonio cuenta, tu testimonio puede cambiar y transformar vidas. No esperes saberlo todo, basta con contar lo que Dios ha hecho en ti. Continuamos versículo del 13 al 23, dice: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y les abrió los ojos. O sea, el día que Jesús hizo este milagro era día de reposo. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Aquí podemos ver el comentario del versículo 14 que dice: Jesús mezcló tierra con su saliva para hacer barro. Esta actividad estaba entre las 39, imagínense, 39 tipos de trabajo que la tradición judía prohibía en el día de reposo. Entonces ellos estaban enojados ya porque estaban viendo que Jesús había hecho algo que no se debía hacer en el día de reposo. Como vimos también cuando Dios sanó al paralítico en el estanque de Betesda. Ellos empezaron a criticar a Jesús, se enojaron porque Jesús estaba haciendo algo que no se debía hacer en el día de reposo. Pero vimos y tenemos que tener presente que Jesús en ningún momento nos manda a olvidarnos de la misericordia, del amor a nuestro prójimo, del favor a nuestro hermano. Entonces, como ellos, los fariseos, los líderes religiosos, tenían muy interiorizada la ley, se la sabían todas según ellos, empezaban a cuestionar. Y como dijimos en ese estudio que hicimos, en vez de mirar el milagro, en vez de ver lo positivo, en vez de ver lo bueno que Dios había hecho en la vida de este hombre, empiezan a juzgarlo y a criticarlo porque hizo algo que según en su ley tenían prohibido. Pero recordemos que ellos también tenían muy acomodada la ley, tenían unas normas que realmente habían establecido ellos y que se alejaban de lo que realmente estaba escrito y de lo que realmente era el propósito de Dios. Entonces, en vez de alegrarse con el ciego, empiezan a juzgar y a criticar y le vuelven a preguntar que cómo había recibido la vista. Y él les dijo, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer, versículo 16. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Cuestionaban a Jesús diciendo: si viniera de Dios, pues
obedecería la ley, pero estaban totalmente equivocados. Por eso decían, no viene de Dios, no puede ser, ¿no? Que alguien que venga de Dios haga lo contrario a lo que Dios nos manda hacer. Pero como hemos visto, ellos estaban muy equivocados. Se preguntaban, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? O sea, unos decían, este hombre no viene de Dios, pero otros decían, sí, porque cualquier hombre, un hombre pecador no podría hacer todo lo que nosotros estamos mirando. Y había división entre ellos. Recordemos también cuando estaba en la fiesta Jesús en el capítulo 7, creo que fue que lo vimos, también estaba el pueblo dividido. Estos hombres, unos creían y otros no creían. Aquí se vuelven a dividir pensando, este hombre no es de Dios, y otros decían, imposible, este hombre tiene que ser de Dios porque un hombre común y corriente no podría hacer tantas señales. Y había división entre ellos. Versículo 17, entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y el ciego respondió, es un profeta. Versículo 18, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es decir, fueron a llamar a los padres del ciego para saber si realmente ese joven, bueno, no se sabe la edad, ¿verdad? Pero esa persona había sido ciega de nacimiento, sí o no. Versículo 19, y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? O sea, aquí los líderes religiosos están haciéndole la pregunta a los padres si realmente ese era su hijo. Versículo 20, entonces sus padres no le contestaron y dicen, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Versículo 21, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, que ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Versículo 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Es decir, aquí los padres del ciego no quisieron declarar, no quisieron decir nada porque tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Ellos sabían que los judíos ya habían dicho, si aquí alguien da testimonio de Jesús, si aquí alguien habla de Dios y dice que este hombre es el enviado de Dios, y dicen que es el Cristo, lo vamos a echar fuera de la sinagoga, es decir, de la iglesia, lo expulsamos. Entonces por eso los padres tenían miedo. Vamos a ver el comentario aquí del versículo 22, los judíos. En Juan a menudo esto se refiere a los líderes judíos que se oponían a Jesús y a la gente que seguía su ejemplo. Cuando dice los judíos se refieren a estas personas, la oposición, los perseguidores de Jesús y a todas aquellas personas que creían en Jesús, pues ellos, los judíos, estaban en contra de ellos. Y vemos que los fariseos no quieren aceptar el milagro porque Jesús lo hizo el sábado, lo que según ellos violaba la ley, como habíamos comentado. El ciego es valiente y dice lo que cree. Es un profeta. Los padres, aunque saben que su hijo fue sanado, tienen miedo de ser expulsado de la sinagoga. En el comentario de David Guzik vemos que la presión del grupo puede hacer que muchos caigan en su fe. Pero este hombre sin conocimiento teológico defendió la verdad con valentía. No tuvo miedo a lo que dijeran, a lo que dirán. Él estaba feliz, él estaba creyendo. Su vida había sido cambiada y transformada porque él antes era ciego y ahora puede ver. Y lo mismo aplica para nosotros. Si hay ceguera espiritual en nuestra vida, démosle cabida a la luz, como dice aquí Jesús, la luz del mundo, que mientras Él esté en nuestra vida, la luz de Jesús pueda brillar en nosotros y podamos ver y podamos abrir nuestros ojos espirituales para poder ver esa luz. Démosle paso a Jesús a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a tus padres. La luz de Jesús que brille en nuestra vida. Aquí podemos ver una aplicación clara. Cuando Jesús cambia tu vida, algunos te apoyarán, pero otros te van a cuestionar o se van a apartar de ti. ¿Qué hacer? ¿Qué tienes que hacer? No te calles, sé firme como este hombre. Muchas veces cuando tú tienes un grupo de amigos, tienes muchos amigos, pero cuando dices seguir a Jesús, muchos se alejan, muchos se van a apartar y te van a dejar. ¿Por qué? Porque realmente no eran tus amigos. Quizás eran tus amigos de parranda, de fiesta, para lo malo o para otras cosas, ¿verdad? O quizás no lo malo, pero simplemente coincidía su estilo de vida. Pero una vez vuelves a los caminos, vienes a los caminos de Cristo, te dan la espalda. Ya no se ven mucho, ya no quedan contigo, ya les aburres, ya están en otra onda porque dicen, bueno, es que ahora tú eres aburrido, tú eres aburrida y esas cosas van a pasar. Pero aquí tenemos que ser firmes como lo hizo este hombre.
¿Cómo aplico esta palabra a mi vida? Habla con amor, pero con claridad. No escondas tu fe por miedo. ¿Cómo la aplicamos? No necesitas defender a Jesús con argumentos, solo cuenta tu verdad. No tienes que convencer a nadie porque esa es obra del Espíritu Santo. Con tu testimonio, con tu andar, con tu caminar, vas a hablar por sí solo. Y entonces las personas van a creer en Cristo Jesús. Si tus padres, amigos o líderes no te entienden, Jesús sí lo hace y Él te respaldará. Eso tienes que tenerlo presente. Vamos a ver la conclusión de este tema. Aquí hemos visto un encuentro con Jesús que transforma una vida. También hemos visto una obediencia que abre los ojos, un testimonio sencillo pero poderoso y una presión social que prueba la fe. Así que si a veces atravesamos por esa presión social, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y sigamos la luz, sigamos a Cristo Jesús porque es el verdadero camino a la vida eterna. Aquí vemos que el milagro físico fue solo el comienzo y en la siguiente parte vamos a ver cómo este hombre resiste la oposición religiosa y cómo su fe se hace más fuerte hasta el punto de encontrarse personalmente con Jesús y creer plenamente en Él. Este capítulo, está poderoso. Este libro yo sé que está siendo de mucha bendición para todos, así que me alegra, estoy muy contenta de que hayan llegado hasta el final de este video, que estén leyendo la Biblia, que estemos leyendo la palabra de Dios juntos. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en nuestra próxima lectura donde vamos a ver la segunda parte de este capítulo 9. Probablemente hagamos una tercera parte y luego entraríamos al 10. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por estar aquí. Como siempre te animo a que te puedas suscribir a mi canal, a que le des me gusta al video, que me dejes un comentario y que lo compartas con alguien más para que podamos compartir esta luz que alumbra al mundo, esta luz que el mundo hoy en día necesita porque realmente estamos a oscuras. El mundo necesita de Dios, necesita de Jesús. Así que compártelo con alguien más. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lectura bíblica.